El edificio de cristal y hormigón que reflejaba el cielo vespertino de Green Bay era ahora el epicentro de la vida de la ciudad. El estudio de arquitectura de Peter Schwartz celebraba su 10º aniversario y todo el color de Wisconsin se había reunido en el espacioso vestíbulo de la sede. Luces tenues, tranquilas melodías de jazz, copas que tintineaban. El interior encajaba perfectamente con el estatus del acontecimiento. Se respiraba en el ambiente una sensación de prestigio y exclusividad que tanto apreciaba la anfitriona de la velada. Adele Schwartz estaba de pie junto a la ventana panorámica, agitando distraídamente una copa de champán entre sus manos. Su vestido azul oscuro acentuaba su esbelta figura, y en su muñeca brillaba una antigua pulsera de zafiros, la única joya que llevaba esta noche. Entre la música y el murmullo de las conversaciones, observó a su marido mientras se movía con soltura entre los grupos de invitados, cautivándolos a todos con su sonrisa y su seguridad. «Siempre has sabido cómo causar buena impresión, Peter», pensó con una risita amarga, observando con qué habilidad disimulaba su tensión. Solo ella sabía que el estudio de arquitectura llevaba 3 meses al borde de la ruina financiera y que la gran recepción no era más que una escenografía diseñada para ocultar la realidad de la situación. Sofía Crawford, una esbelta morena de penetrantes ojos grises, se acercó a su amiga y le tocó ligeramente el codo. «Tu marido eclipsa esta noche incluso a sus padrinos. Dexter Parker parece un contable de feria a su lado», dijo, señalando a un hombre corpulento de pelo canoso peinado hacia atrás que observaba atentamente a Peter. «Dexter tiene el destino del proyecto Western en sus manos», replicó Adele en voz baja. «Si Peter no consigue ese contrato, tendremos que vender la casa de verano». Se tocó distraídamente la pulsera, corrigiéndola. «Esa pulsera siempre llama la atención», comentó Sofía. «No me extraña que Peter te pidiera que te la pusieras hoy». Adele se estremeció. «No me lo ha pedido, lo decidí yo sola. Mamá siempre decía que traía buena suerte en los momentos importantes». Al otro lado del pasillo, Robert Hartman observaba a su hija y a su yerno. A pesar de sus 67 años, el ex fiscal del distrito mantenía una postura erguida y una mirada tenaz de la que poco podía escapar. Dejó la copa a un lado y avanzó lentamente por la sala, intercambiando breves saludos con los conocidos. «Buenas noches, Peter», dijo acercándose a su yerno. «Una asistencia impresionante para una empresa que, según los rumores, no llega a fin de mes». La sonrisa de Peter tembló, pero no desapareció. «Robert, siempre es agradable ver a un hombre que llama a las cosas por su nombre. Pero me temo que tus fuentes están desfasadas. Mañana anunciaremos el inicio de las obras del complejo River Point. Que yo sepa, Dexter aún no ha tomado una decisión definitiva», comentó Robert, observando la reacción de su interlocutor. «Eso cambiará al final de la tarde», respondió Peter con seguridad, pero su mirada se desvió hacia el reloj. «Si me disculpan, tengo que recibir a nuevos invitados». Robert miró pensativo a su yerno y luego se dirigió hacia su hija. En ese momento se abrieron las puertas del salón y entró una joven con un vestido escarlata que captó al instante la atención de los hombres presentes. Llevaba el pelo castaño recogido en un elaborado peinado que dejaba al descubierto un largo cuello. «Mary ha decidido no perder el tiempo», murmuró Sofía, notando cómo Peter se quedaba inmóvil durante un segundo antes de, como si se hubiera dado cuenta, dirigirse hacia la recién llegada. «Su marido está reaccionando de forma demasiado obvia ante su secretaria. Es una organizadora superdotada», cortó Adele en un tono que no sugería continuar con el tema. Pero sus dedos apretaron con más fuerza el tallo de su vaso cuando vio que Peter cogía a Mary por debajo del codo mientras le presentaba a Dexter Parker. Vincent Lawrence, un hombre delgado con un mechón gris en la sien, se detuvo junto a Adele.
Tu pulsera está creando más expectación que toda la campaña publicitaria de Peter, dijo con una leve sonrisa. Mary Wilson le ha echado el ojo desde que llegó. Seguro que está más interesada en Dexter Parker y sus millones, replicó Adele, pero interiormente notó que, efectivamente, la recepcionista estaba mostrando un inusitado interés por sus joyas. A medianoche, el ambiente de la recepción había cambiado. Muchos de los invitados se habían marchado y solo quedaban los amigos más íntimos y los socios comerciales importantes. Peter reunió a un pequeño grupo en su despacho privado para la ronda final de negociaciones, como él decía. Adele se dio cuenta de que Mary Wilson también se había dirigido allí, aunque su presencia no era formalmente necesaria. «Tengo que hacer una pausa», le dijo Adele a Sofía. «Me duele la cabeza». «Por supuesto, querida», asintió su amiga con una mirada comprensiva. «¿Puedo llevarte a casa?» «No, Peter necesita un coche. Llamaré a un taxi». Robert, que había estado observando esta conversación, se acercó a su hija. «Yo te llevo, Adele. Yo también tengo que irme». Demasiadas sonrisas falsas por metro cuadrado. Los dos salieron a la fresca noche. Adele se envolvió el chal con más fuerza. Sus ojos volvieron a las ventanas iluminadas del edificio, donde la figura de Mary Wilson asomaba tras el cristal, inclinada sobre Peter. «¿Crees que será capaz de convencer a Dexter?», preguntó, entrando en el coche de su padre. «Creo que algunos tratos cuestan demasiado», respondió Robert, y había una preocupación en su voz que su hija prefirió no notar. La mañana en casa de los Schwartz empezó en silencio. Adele encontró la nota de Peter en la mesa de la cocina. «Reunión temprano con inversores. No la esperes para comer». La letra era apresurada, nerviosa, un contraste demasiado evidente con la habitual pulcritud caligráfica de su marido. Dobló la hoja despacio, volvió al dormitorio y buscó la caja de la pulsera. Estaba demasiado cansada para quitársela y ponérsela al llegar a casa la noche anterior. La caja estaba vacía. Adele se quedó paralizada, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. Recordaba perfectamente haberse quitado la pulsera antes de acostarse y haberla metido en el ataúd. ¿O no lo había hecho? ¿Quizás se la había dejado en el baño? Una búsqueda rápida no dio resultado. Adele estaba de pie en medio del dormitorio, sintiendo que le entraba ansiedad cuando sonó el teléfono. «Te has dejado la pulsera en mi coche», sonaba confiada la voz de su padre. «Me di cuenta cuando llegué a casa. Pasaré esta tarde a traértela». La tensión se liberó, pero algún pensamiento perturbador siguió revoloteando en la periferia de su mente. Adele se acercó a la ventana y contempló el césped inmaculadamente recortado. Su casa en el exclusivo barrio de Green Bay era la personificación del sueño americano, una mansión de estilo colonial de 2 plantas con una valla blanca y un jardín perfecto. El exterior era tan inmaculado como una foto de revista. Se acordó del día en que llevó a Peter a casa de sus padres, 8 años atrás. Un joven arquitecto con un futuro prometedor que la había conquistado con su pasión por el arte y su ambición. La madre de Adele había fallecido el año anterior, y su padre vivía solo en una casa espaciosa llena de recuerdos y libros de derecho. Peter mantenía un porte seguro, manteniendo fácilmente una conversación sobre arte moderno y arquitectura, pero Adele notó el cambio en su mirada cuando vio el brazalete familiar en el retrato de su madre. «Un trabajo increíble», dijo entonces, examinando la imagen. «Los zafiros de esta calidad son muy raros hoy en día». «Es una reliquia familiar», explicó Robert. «Ha pasado de madre a hija durante 5 generaciones. Bertha quería que Adele lo llevara en su boda». Había algo en la expresión del rostro de Peter, una tenue sombra de cálculo que destellaba y se desvanecía. Adele no había pensado mucho en ello en ese momento, fascinada por su elocuencia y atención. El sonido de un mensaje la devolvió al presente. Sofía había enviado una invitación para almorzar en su galería.
Tenemos que hablar de la nueva exposición. Y de tu marido, si tienes tiempo, decía el mensaje. Adele sonrió. Sofía siempre había sido tajante en sus juicios. El coche se detuvo suavemente ante el edificio de cristal de una galería de arte moderno del centro de la ciudad. Sofía se reunió con su amiga en una amplia sala donde los trabajadores estaban colocando piezas para una nueva exposición. «Tienes mejor aspecto del que esperaba después de lo de ayer», comentó mientras acompañaba a Adele a una pequeña oficina detrás de la galería. «Peter no montó un escándalo porque te fuiste antes. No pasó la noche en casa», respondió Adele, hundiéndose en una silla. «Una reunión matutina con inversores, si la nota es creíble». Sofía sirvió 2 tazas de café e hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Adele, te lo digo como amiga. ¿No te das cuenta de las cosas obvias o simplemente no quieres darte cuenta?» Adele removió el azúcar lentamente, observando cómo se formaba el vórtice. «¿De qué estamos hablando exactamente, Sofía?» «De la forma en que tu marido mira a su secretaria. De cómo tu empresa está al borde de la quiebra y él organiza una recepción que no te puedes permitir. Sobre cómo no duerme en casa por las noches y pone excusas poco convincentes». Adele levantó la mirada en la que leyó cansancio. «Estamos atravesando un periodo difícil. El proyecto de Milwaukee fracasó. Los inversores están nerviosos. Peter está haciendo todo lo que puede para salvar la empresa, incluyendo conversaciones nocturnas con Mary Wilson». Sofía dejó la taza sobre la mesa. «Ayer, después de que te fueras, salieron juntos de la recepción. Les vi subir al coche de él». El timbre del teléfono interrumpió su conversación. «Peter». Adele dudó un segundo. Luego contestó poniéndolo en altavoz. «Cariño, no te lo vas a creer». La voz de su marido sonaba emocionada. «Dexter ha firmado el contrato. River Point es oficialmente nuestro. He hecho reservas en el Belvedere para las 8 de esta noche. Lo celebraremos como es debido». «Enhorabuena», respondió Adele, intercambiando miradas con Sofía. «¿Qué tal la reunión de esta mañana con los inversores?» La pausa fue apenas perceptible, pero ella la captó. «Productiva. Te contaré los detalles esta noche. Te quiero». Cuando terminó la llamada, Sofía enarcó una ceja. ¿Qué reunión de inversores? Quizá Mary le estaba ayudando a preparar las negociaciones con Dexter. Adele escuchó lo poco convincente de sus propias palabras. «Siempre estás buscando excusas para su comportamiento», dijo Sofía en voz baja. «Desde tus tiempos de estudiante». Los recuerdos afloraron sin previo aviso. La biblioteca de la universidad, donde se conocieron. Adele estaba terminando su tesis en Historia del Arte y Peter trabajaba en su proyecto de fin de carrera sobre arquitectura moderna. Su entusiasmo, su visión de futuro, su capacidad para hablar de arte y arquitectura durante horas, todo eso la enamoró. Se casaron un año después, contra las dudas de Robert. «No es lo que parece», dijo entonces su padre. «He visto a gente así en los tribunales. Saben crear ilusiones». Unas voces sonaron en la sala de espera, distrayendo a Adele de sus recuerdos. Mary Wilson hablaba con la ayudante de Sofía, con unos papeles en la mano. «Peter me ha enviado a firmar un acuerdo de cooperación», explicó Sofía, siguiendo la mirada de su amiga. «La galería supervisará las obras de arte para River Point». Adele observó cómo Mary discutía profesionalmente los detalles con su ayudante. La recepcionista vestía un estricto traje de negocios y llevaba pocas joyas, solo una fina pulsera de plata en la muñeca. Irradiaba competencia y confianza, exactamente las cualidades que Peter valoraba en sus empleados. Cuando Mary se fijó en ellos, asintió cortésmente pero no se acercó. Profesionalidad discreta sin familiaridad innecesaria. Nada en su comportamiento revelaba de qué estaba hablando Sofía. «Puede que te hayas equivocado», dijo Adele cuando Mary abandonó la galería. «Puede que estuvieran hablando del contrato». Sofía negó con la cabeza. «Puede que sí».
pero te aconsejaría que estuvieras más atenta a los detalles. A veces las cosas más importantes se esconden a plena vista. El Pine Harbor Country Club estaba a 20 minutos en coche de la ciudad. Rodeado de árboles centenarios, con un campo de golf inmaculadamente cuidado, era el lugar perfecto para negociaciones de negocios que requerían privacidad. Peter Schwartz era partidario de este tipo de lugares para las reuniones que no estaban destinadas a miradas indiscretas. Aparcó su Audi plateado en el aparcamiento casi vacío y miró la hora. Las 3 menos cuarto. Perfecto. Mary ya le estaba esperando en la esquina más alejada del restaurante, medio vacío. Llevaba un sencillo vestido negro y el pelo recogido en un moño informal, nada llamativo para llamar la atención. Sonrió cuando él se sentó frente a ella, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Llegas tarde», comentó, dando un sorbo a su champán. «Dexter ha llamado 2 veces. Quiere reunirse contigo mañana para repasar los detalles de la financiación». Peter se desabrochó la chaqueta y llamó al camarero. «Dexter puede esperar. Estamos de celebración. River Point es un billete a las grandes ligas para los dos. Para ti, tal vez». Mary puso su vaso sobre la mesa. «Mi participación en este proyecto sigue en entredicho». Peter se acercó más y bajó la voz. «Ya lo hemos hablado. En cuanto el primer tramo llegue a las cuentas de la empresa, recibirás tu parte. El 5% del total del contrato es más de lo que ganarás en 10 años como secretaria». «No se trata solo del dinero», objetó Mary, encontrándose con su mirada. «Estoy arriesgando mi reputación al ayudarte a falsificar documentos para el banco. Si esto sale a la luz, iremos los dos a la cárcel». Peter se reclinó en la silla y estudió su rostro. Antes le atraían su ambición y su pragmatismo, cualidades de las que carecía su mujer, con sus ideas idealistas sobre el arte y la cultura. Pero ahora esos mismos rasgos empezaban a molestarle. «Nadie averiguará nada», dijo con seguridad. «Dexter está demasiado interesado en el proyecto como para hacer preguntas innecesarias, y tengo algo que garantizará su lealtad». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de la chaqueta y la colocó sobre la mesa, entre los dos. Mary se quedó paralizada cuando la abrió. En una almohadilla azul oscuro había una pulsera de zafiro, la misma que había visto en la muñeca de Adele Schwartz durante la recepción. «¿Has robado la reliquia familiar de tu mujer?». Su voz era una mezcla de sorpresa y admiración. «No la robé, sino que la tomé prestada», corrigió Peter, observando cómo cambiaba su expresión. «Quiero que te lo pongas esta noche. Tengo una habitación reservada en el Palisade, a las 8». Mary tocó la joya con cautela, sintiendo la frialdad de la plata antigua y las piedras. «¿Y tu cena de celebración con Adela? Tú mismo dijiste que habías reservado en el Belvedere». «Ella lo entenderá», le quitó importancia Peter. «Le diré que Dexter insistió en una reunión nocturna. Adele está acostumbrada a mis regresos tardíos». Mary cerró la caja con cuidado, pero no la cogió. «¿Recuerdas lo que me prometiste al principio de nuestra relación? Que estaríamos juntos abiertamente, sin mentiras ni secretos, que no sería una amante perpetua escondida en hoteles». Peter le cubrió la mano con la suya. «Y mantendré mi palabra. Cuando River Point esté en marcha, mi independencia económica será una realidad. Podré solicitar el divorcio sin miedo a que Adele y sus lazos familiares destruyan mi carrera». Mary estudió su rostro con atención, tratando de captar signos de la mentira que, empezaba a darse cuenta, se había convertido en una segunda naturaleza para Peter Schwartz. Esta relación había comenzado hacía 4 meses, no como una aventura, sino como una asociación empresarial. Él necesitaba su ayuda con el papeleo del banco y ella la oportunidad de ascender. La intimidad física había sido un añadido inesperado, pero ahora Mary se preguntaba si había formado parte de su plan desde el principio. «Esta noche», dijo finalmente, cogiendo la caja,
Pero no en el Palisades. Tengo un piso en el distrito del Río que no conoces. Allí es más seguro. Peter enarcó una ceja. Estás llena de sorpresas, Mary Wilson. No tienes ni idea, respondió ella con una leve sonrisa. En otro lugar de la ciudad, en su amplio despacho, Robert Hartman revisaba los expedientes que le había enviado un viejo conocido de Hacienda. Las cifras en la pantalla del ordenador contaban la historia de la caída financiera de una empresa antaño próspera. El estudio de arquitectura de Peter Schwartz debía a contratistas, Hacienda y varios bancos sumas muy superiores a sus activos, y no era el resultado de un proyecto fallido o de una recesión económica. Robert había sido testigo de una manipulación sistemática de los estados financieros en los 2 últimos años. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Cerró los archivos y fue a abrir, adivinando ya quién podía ser. «Vengo a por la pulsera», dijo Adele entrando en el vestíbulo. «Dijiste que la había dejado en tu coche». Robert condujo a su hija al salón, donde yacía una réplica exacta de la pulsera familiar que había encargado hacía varios años para una exposición de joyas históricas. Sin embargo, ahora estaba seguro de que el original estaba en posesión de Peter. «Aquí está», dijo Robert, tendiéndole la copia. «Parece como nuevo después de limpiarlo». Adele cogió la joya, frunciendo las cejas. «¿Se lo diste a un joyero? ¿Por qué no me lo dijiste?» «El cierre estaba suelto», respondió Robert, observando cómo su hija estudiaba la pulsera. «No quería que perdieras una pieza tan valiosa». Adele hizo girar la joya entre sus manos, con una vaga preocupación reflejada en el rostro. «Algo va mal. Parece diferente». «La limpieza profesional hace maravillas», dijo Robert, manteniendo la calma. «Por cierto, ¿se puso Peter en contacto contigo después de la recepción? Le he visto en la ciudad esta mañana». «Llamó», respondió Adele, todavía examinando la pulsera. «Dexter Parker ha firmado un contrato en River Point. Lo celebraremos esta noche en el Belvedere». Robert sostuvo la mirada en su hija, sopesando si decir lo que sabía. «Adele, ¿te has preguntado alguna vez cómo consigue Peter esos contratos? Sobre todo ahora que su empresa es insolvente». Adele levantó la vista, con los ojos irritados. «Por favor, no empieces conmigo. Sé que nunca aprobaste nuestro matrimonio». «No se trata de mi aprobación», objetó Robert en voz baja. «Se trata de los hechos. Peter ha estado falsificando estados financieros durante al menos 2 años, y tengo razones para creer que ha estado utilizando tus bienes personales como garantía para obtener préstamos que no puede devolver». «Eso es absurdo», se levantó Adele apretando la pulsera en la mano. «Peter está trabajando día y noche para salvar la empresa. Si hubiera algún problema de informes, el banco se habría dado cuenta hace tiempo. Si tienes a la persona adecuada en el banco, los problemas pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo», replicó Robert. «Sabes que Dexter Parker está en el consejo de administración del mismo banco que financia los proyectos de Peter, ¿verdad?» Adele se volvió hacia la ventana recordando con qué frecuencia Peter había mencionado la «Be-Bound» de Dexter en los últimos meses y cómo había insistido en que fuera especialmente amable con él en las recepciones. «¿Qué sugieres?», preguntó al fin, sin volverse. «Solo que tenga cuidado», respondió Robert, «y tal vez consultar a un abogado sobre el estado de su patrimonio familiar, por si acaso». Adele guardó silencio durante un largo minuto y luego se colocó con decisión la pulsera en la muñeca. «Tengo que prepararme para la cena. Esta noche estamos de fiesta, ¿recuerdas?» Robert acompañó a su hija hasta la puerta, y cuando el coche de ella desapareció al doblar la esquina, sacó el teléfono. Tenía que asegurarse de que su mesa en el Belvedere estuviera lo bastante cerca de la entrada de servicio. La velada prometía ser interesante. En una sala situada encima del Blue Lotus Bar, en el River District,
Un joven periodista llamado Noah Hammond estaba revelando las fotos que había tomado aquella mañana en el exterior del Pine Harbor Country Club. Mostraban a Peter Schwartz y a su secretaria sentados a la mesa de un restaurante vacío. Pero no fue el encuentro en sí lo que llamó la atención de Noah, sino la pequeña caja de terciopelo que Peter le había entregado a Mary. Amplió la imagen, pero no pudo distinguir exactamente lo que había dentro. «Esperemos que sea algo interesante», murmuró, colgando el cuadro para secarlo. Llevaba 3 meses investigando las tramas de corrupción en el sector de la construcción de Green Bay, y el nombre de Peter Schwartz aparecía cada vez con más frecuencia. El restaurante Belvedere estaba situado en la última planta del edificio más alto de Green Bay. Las ventanas panorámicas daban al río y a las luces de la ciudad, creando una atmósfera de sofisticado romanticismo. Adele llegó justo a las 8, con un vestido azul oscuro y pendientes de perlas, regalo de Peter por su 5º aniversario de boda. La pulsera que llevaba en la muñeca brillaba en la penumbra del restaurante. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana, donde ya había una botella de champán abierta. Peter no estaba allí. Adele comprobó su teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. Pidió una copa de vino blanco y se dedicó a observar a los demás clientes, intentando no pensar en su padre y en las palabras de Sofía. Pasaron 20 minutos hasta que por fin vibró su teléfono. Un mensaje de Peter. Reunión imprevista con Dexter. Ha insistido en una reunión de proyecto nocturna. No me esperes despierta, te quiero. Adele dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo una decepción familiar. Así habían terminado sus 3 últimas reuniones programadas. Circunstancias imprevistas, reuniones urgentes, problemas repentinos en el proyecto. Estaba a punto de pagar y marcharse cuando vio entrar a Vincent Lawrence. «¡Qué casualidad!», dijo, fijándose en Adele. «¿Estás sola? Me vendría bien un poco de compañía». «Peter llega tarde», respondió ella, sin aclarar que su marido no iba a venir. «Pero no me importaría la compañía». Vincent se sentó al otro lado de la mesa, haciendo un gesto al camarero. Con su llegada, el ambiente en la mesa cambió. Vincent siempre había tenido el don de crear un aura de tranquila confianza a su alrededor. Adele y él habían sido amigos íntimos durante su época de estudiantes, y mucha gente había pensado que su relación se convertiría en algo más. Pero llegó Peter y todo cambió. «¿Cómo va el campus oeste de la universidad?», preguntó Adele, recordando que Vincent había ganado el concurso para diseñar el nuevo edificio, superando a la empresa de Peter. «Más despacio de lo que me gustaría», respondió él, sirviendo el champán. «La burocracia mata la creatividad, pero he oído que Peter está haciendo grandes progresos. River Point es un proyecto serio. ¿Por qué no pujaste por él?». Adele observó atentamente su reacción. «Es tu perfil». Vincent hizo una pausa y luego respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que las condiciones me parecieron dudosas. Dexter Parker es conocido por sus prácticas empresariales poco ortodoxas». «¿De qué estás hablando?». Adele sonó alarmada. «Sobre licitaciones selladas con un ganador predeterminado», explicó Vincent. «Sobre proyectos que sirven de tapadera para la manipulación financiera. No me malinterpretes, Adele. Peter es un arquitecto de talento, pero River Point no se hizo con River Point por sus planos». Adele bajó la mirada hacia su vaso, recordando la conversación de la mañana con su padre. Primero Sofía, ahora Vincent. Las personas en las que confiaba habían expresado las mismas preocupaciones. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó en voz baja. «Porque me temo que Peter te está arrastrando a un juego peligroso». Vincent se inclinó más cerca. «Hay rumores en la ciudad de que tu casa y tu herencia se están utilizando como garantía de préstamos para financiar el proyecto. Si algo sale mal, lo perderás todo». Adela sintió que la habitación empezaba a dar vueltas.
Nunca había firmado una hipoteca sobre la casa ni sobre su herencia, pero recordó cuántas veces en el último año Peter le había pedido que firmara algún papeleo guió sin entrar en detalles. «Tengo que irme», dijo, levantándose. «Gracias por la compañía, Vincent». Adele le tocó ligeramente el brazo. «Ten cuidado, y si necesitas ayuda, cualquier ayuda, llámame». Al salir del restaurante, Adele no fue a casa. Se dirigió al edificio de arquitectura de Peter. Tenía llave y acceso a todas las habitaciones, ya que técnicamente figuraba como asesora artística de la empresa de su marido. El guardia nocturno la saludó con la cabeza, acostumbrado a las visitas tardías de la mujer del jefe. El despacho de Peter la recibió en silencio y con un orden perfecto. Demasiado perfecto. Adele sabía que su marido nunca dejaba la mesa en ese estado. Solía estar llena de dibujos, bocetos y muestras de material. Alguien había eliminado cuidadosamente todo rastro de su trabajo. Encendió el ordenador, pero la pantalla le pidió una contraseña. Adele probó varias combinaciones. La fecha de su boda, el cumpleaños de él, el nombre de su primer gran proyecto, sin éxito. Luego se fijó en la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro. Peter cambiaba el código todos los meses y nunca le decía la nueva combinación, pero Adele sabía que utilizaba un sistema. Siempre incluía en el código la fecha de algún acontecimiento significativo para él. Cerró los ojos, recordando. ¿Qué era lo más importante para Peter en aquel momento? River Point. La fecha de la firma del contrato era hoy. Marcó los 6 dígitos correspondientes a la fecha de hoy. La cerradura hizo clic. Dentro de la caja fuerte había documentos, memorias USB y una carpeta marcada como RP Confidencial. Adele cogió la carpeta y la abrió. Dentro estaban los documentos oficiales del proyecto River Point, incluido el contrato con Dexter Parker. Pero lo que le encogió el corazón fue un documento en el que se comprometía la casa familiar a cambio de un préstamo de $3 millones. Al pie de la página estaba su firma, una falsificación perfecta. En ese momento sonó su teléfono. Sofía. «Tienes que venir ahora mismo». La voz de su amiga sonaba tensa. «Hay algo que tengo que enseñarte. Es sobre Peter». «Estoy en su despacho», respondió Adele. «Y ya he encontrado algo interesante. Documentos falsificados con mi firma». «Entonces, con más razón deberías venir a la galería», insistió Sofía. «Conseguí las fotos de un periodista que conozco. Peter y Mary Wilson están en el club de campo esta tarde, y por lo que parece, le ha regalado unas joyas». Adele miró involuntariamente su pulsera. ¿Era realmente una copia? Una súbita corazonada la atravesó. Su padre sabía que faltaba el original. Lo sabía y guardó silencio, sustituyéndolo por una copia. «Estaré allí en 20 minutos», dijo, recogiendo sus papeles. En otro lugar de la ciudad, en un elegante loft del River District, Mary Wilson estaba de pie frente a un espejo, admirando la pulsera de zafiros que llevaba en la muñeca. La plata antigua contrastaba con su moderno atuendo, un vestido negro ajustado y tacones altos. «¿No te das cuenta de lo antigua que es esa pulsera?», dijo Peter, observándola desde el sofá. Perteneció a la bisabuela de Adele, la trajeron de Europa a principios del siglo XX. «Y vale una fortuna, supongo», se volvió Mary hacia él. «¿No temes que tu mujer se dé cuenta de que ha desaparecido? Ella tiene una copia». Peter hizo un gesto con la mano. Su padre se la encargó hace unos años para una exposición, un trabajo de muy alta calidad, casi indistinguible. Mary se acercó a él, despacio y con elegancia. «Aún así, ¿por qué arriesgarse? Podrías haberme comprado otra joya». «Porque me gusta la idea de que lleves algo que debería pertenecer a mi mujer», respondió Peter, atrayéndola hacia él. «Es simbólico. Igual que el proyecto River Point es el comienzo de nuestra nueva vida». Mary le miró fijamente a la cara.
Vio en él algo que Adele no había notado: frío cálculo tras una máscara de pasión. Peter Schwartz no la amaba ni a ella ni a su mujer. Lo único que le importaba era el éxito, el reconocimiento, el poder. ¿Y si tu mujer descubre la falsificación antes de que planees pedir el divorcio?, preguntó, apartándose. ¿Y si su padre ya sospecha algo? Robert Hartman es un jubilado que se pasa el día leyendo detectives y jugando al golf, sonrió Peter. Y Adele está demasiado inmersa en su mundo artístico para darse cuenta de la realidad. Créeme, no son un problema. Sonó el timbre. Mary frunció el ceño. No esperaba a nadie. Peter también parecía sorprendido. ¿Le diste esta dirección a alguien?, preguntó en un susurro. Mary negó con la cabeza y se acercó a la puerta mirando por la mirilla. En el umbral había un hombre alto y canoso con un traje estricto, Robert Hartman. «No abras», siseó Peter, pero ya era demasiado tarde. Mary ya había girado el pomo, intuyendo que aquel momento lo cambiaría todo. A espaldas de Robert había un joven con una cámara. Noah Hammond, se dio cuenta Peter más tarde. El flash lo cegó por un momento, captando la instantánea perfecta. Peter Schwartz, Mary Wilson y la pulsera de zafiro brillando en su muñeca. «Buenas noches, Peter», dijo Robert Hartman en voz baja. «Creo que tenemos que hablar de mi hija y de su herencia». «No creía que la velada fuera a resultar tan interesante», pronunció Robert Hartman mientras se dirigía al piso de Mary Wilson. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, como los de un hombre acostumbrado a tener el control de una situación. Noah Hammond le siguió, con la cámara preparada como un arma. Peter Schwartz se enderezó, intentando mantener la compostura. «Esto es propiedad privada, Robert. Estás entrando sin invitación». «La señorita Wilson tuvo la amabilidad de abrir la puerta», replicó Robert. «Yo diría que eso es invitación suficiente. Por cierto, es un brazalete espléndido en su muñeca, señorita Wilson. ¿Le importa si la miro más de cerca?» Mary se cubrió la muñeca con la mano y dirigió una mirada interrogativa a Peter. Su rostro había adquirido un tono pálido, pero su voz se mantenía firme. «Noah Hammond, según tengo entendido, reportero del Green Bay Chronicle, interesado en reliquias familiares o solo en hacer un recado para Robert». «Me interesa el fraude financiero en el negocio de la construcción de la ciudad», respondió Noah sin bajar la cámara. «Y cómo los valores familiares se convierten a menudo en moneda de cambio en el juego de la ambición». Robert se acercó a Mary, que estaba congelada contra la pared, claramente no preparada para este giro de los acontecimientos. «Déjame adivinar. ¿Te dijo Peter que era un regalo? O tal vez que su mujer no aprecia las joyas antiguas. Es muy persuasivo cuando quiere conseguir lo que quiere». Mary se quitó la pulsera y la colocó sobre la mesita de cristal. «No sabía que tuviera tanto significado para tu familia». «Claro que sí», asintió Robert. «Peter nunca menciona detalles que puedan interferir en sus planes. Por ejemplo, que esta pulsera no es solo una joya, sino parte de la herencia de mi hija, una herencia que intenta empeñar con préstamos dudosos». Peter se interpuso entre ellos con el rostro enfadado. «Basta. ¿Por qué demonios me estáis siguiendo? No he robado nada. Tengo derecho a disponer de los bienes de la familia». «La propiedad de Adele», aclaró Robert, y en sus ojos apareció la misma mirada que hacía declarar a los testigos, incluso contra su propia voluntad. «Propiedad que está protegida por un acuerdo prenupcial, que, por cierto, prohíbe su uso como garantía sin el consentimiento por escrito de mi hija. Consentimiento genuino, no una firma falsificada». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Noah Hammond seguía filmando, captando cada emoción, cada gesto de este drama. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó finalmente Peter, y había algo parecido al respeto en su voz. «El suficiente», respondió Robert. «Lo suficiente para reunir todas las pruebas necesarias».
documentos con las firmas falsificadas de Adele, extractos bancarios, declaraciones de testigos. Mary se apartó, distanciándose de Peter. No sabía nada de los documentos falsificados, dijo, volviéndose hacia Robert. Dijo que su mujer estaba en todos los tratos. Dijo muchas cosas, supongo, comentó Robert. Como que después de conseguir el contrato de River Point, pediría el divorcio y empezaría una nueva vida contigo. Una sombra recorrió el rostro de Mary. Robert había dado en el blanco. Se volvió hacia Peter. ¿Es cierto? ¿Lo de los documentos falsos? Peter permaneció en silencio, calculando febrilmente sus opciones. La situación estaba fuera de control, pero aún había una oportunidad de arreglar las cosas. Dexter Parker había firmado el contrato y el dinero estaba de camino a las cuentas de la empresa. Si se podía ganar tiempo, sería posible arreglar las cosas con Robert, pagar a Noah para que se callara. ¿Peter? Mary exigió una respuesta. Los negocios exigen riesgos, respondió finalmente. Adele nunca lo ha entendido. Vive en un mundo de arte y bellos ideales. No tiene sitio en el mundo real, donde a veces hay que hacer concesiones. La falsificación de documentos no es un compromiso, es un delito, comentó Robert con frialdad. Mary negó con la cabeza. Creía que solo intentaba salvar la empresa, que eran medidas temporales. Todas las medidas son temporales, replicó Peter. Cuando River Point esté terminado, nadie se acordará de unas cuantas firmas, solo importa el resultado. Robert cogió una pulsera de la mesa. Ya hay un resultado, Peter. Me reuní con Dexter Parker hace 2 horas. Le mostré copias de los documentos con las firmas falsificadas. Anuló el contrato. La cara de Peter se contorsionó de horror. No pudiste. Él firmó. El dinero ya está. El dinero está congelado hasta que se aclaren las circunstancias, dijo Robert con calma. Dexter no quiere verse envuelto en un escándalo criminal. Valora su reputación mucho más que tu amistad. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mary se sobresaltó. Nadie se movió durante unos segundos. Luego Noah se acercó a la puerta y miró por la mirilla. «Es Adele Schwartz», dijo. Peter se puso aún más pálido. «No la abras», ordenó, pero Robert ya había dado un paso hacia la puerta. «Al contrario, creo que es un buen momento para una reunión familiar», dijo, abriendo la puerta de golpe. Adele Schwartz se quedó paralizada en el umbral, con una carpeta en la mano. Su mirada pasó de su padre a Peter, luego a Mary, y finalmente se detuvo en la pulsera que Robert tenía en la mano. «Así que es verdad», dijo en voz baja. «Todo lo que Sofía y Vincent hablaban, todo lo que muestran estos documentos». Cogió la carpeta que había sacado del despacho de Peter. En silencio, Robert le entregó a su hija la pulsera, la auténtica, no la copia que le había dado antes. Adele la aceptó, pero no se la puso. «Puedo explicarlo», empezó Peter, dando un paso hacia su mujer. «Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro». «¿Por nosotros?», repitió Adele con una risita amarga. «Falsificaste mi firma, hipotecaste la casa, robaste una reliquia familiar. ¿Y todo esto por nuestro bien? No lo entiendes», pasó Peter a la ofensiva. «Tu padre lo tergiversó todo. Nunca aprobó nuestro matrimonio, nunca creyó en mí. Lo preparó todo a propósito». Adele desvió la mirada hacia Mary. «¿A ella también le tendió una trampa mi padre? ¿Y este piso? ¿Y la pulsera en su muñeca?» «Si me permite», intervino bruscamente Noah Hammond. «Tengo fotografías del señor Schwartz y la señorita Wilson tomadas esta tarde en el club de campo. En ellas se ve claramente cómo él le entrega a ella la caja que contiene la pulsera». Mary bajó la cabeza. «Lo siento, señora Schwartz. No sabía que la pulsera tuviera tanto significado para usted». Adele la miró sin enfado, solo con cansancio y un extraño alivio, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado por fin y la imagen, por dolorosa que fuera, se hubiera completado. «Ahora ya lo sabes», dijo,
dándose la vuelta para marcharse. «Quédatelo. Combinará perfectamente con tu vestido rojo». «Adele, espera». Peter corrió tras ella, pero Robert le cerró el paso. «Aún no hemos terminado, Peter», dijo. «Tenemos que tener una larga conversación sobre falsificación, fraude y abuso de confianza. Creo que Dexter Parker también querrá participar en ella». Adele se sentó en la galería vacía de Sofía, ahuecando las manos alrededor de una taza de té enfriado hacía tiempo. Aquí, entre las paredes blancas y las esculturas modernas, siempre se había sentido protegida, como si el arte creara una barrera entre ella y la realidad. Pero hoy, ni siquiera ese refugio le proporcionaba alivio. Sobre la mesa, frente a ella, estaban las fotografías que Noah Hammond había tomado y una carpeta con documentos de la caja fuerte de Peter. Sofía se sentó a su lado, observando en silencio a su amiga. Era más de medianoche, pero ninguna de las dos hablaba del tiempo ni del cansancio. El timbre de la puerta de la galería rompió el pesado silencio. «Es Vincent», dijo Sofía, echando un vistazo a la cámara de seguridad. «Le llamé cuando llegaste. Pensé que necesitarías asesoramiento jurídico». Adele asintió. Una extraña calma se había apoderado de ella después de la escena en el piso de Mary. Esperaba sentir rabia, desesperación, el dolor de la traición, pero en su interior solo había silencio, el tipo de silencio que se produce después de una larga tormenta. Vincent entró con cara de auténtica preocupación. Asintió a Sofía y se sentó frente a Adele, sin decir perogrulladas como «¿Cómo lo llevas?» o «Lo siento». En lugar de eso, simplemente preguntó «¿Qué quieres hacer ahora?». Adele le miró con un atisbo de gratitud por su franqueza. «No lo sé. El padre dice que tiene pruebas suficientes para acusar a Peter de fraude y falsificación, pero no estoy segura de querer ver a mi marido en la cárcel, cualquiera que haya sido su traición». «Es comprensible», asintió Vincent. «Pero hay un asunto más apremiante, sus bienes. Si los documentos son realmente falsos, tiene que actuar con rapidez para proteger su herencia y su hogar». Cogió una carpeta de su escritorio y empezó a revisar los papeles, tomando notas en un bloc de notas. Su concentración y profesionalidad tenían un efecto tranquilizador, como si el caos de las últimas horas empezara a tomar estructura y dirección. «Se trata de un caso complejo», dijo Vincent tras un largo estudio de los documentos. «Peter actuó a escondidas. Algunos de los papeles están en empresas fantasma, otros contienen lagunas legales, pero falsificar tu firma es sin duda un delito». «¿Qué pasa ahora con el proyecto de River Point?», preguntó Sofía, sirviendo té recién hecho. «Dexter Parker canceló el contrato», respondió Adele. «Padre se reunió con él y le mostró pruebas de las maquinaciones financieras de Peter». Vincent asintió. «Eso explica la llamada de pánico que recibí de mi contacto en el banco. Han congelado todas las cuentas relacionadas con el proyecto. Peter está en serios problemas, no solo legales, sino financieros». «Necesito hablar con él», dijo Adele bruscamente. «A solas, sin mi padre ni su periodista. Quiero oír la verdad de boca del propio Peter, por dolorosa que sea esa conversación». Sofía y Vincent intercambiaron miradas. «¿Estás segura?», preguntó Sofía con cautela. «¿Después de todo lo que ha pasado?» «Exactamente por eso», respondió Adele con firmeza. 8 años de matrimonio no pueden terminar en el piso de su amante, bajo el flash de una cámara. Merezco una explicación, una de verdad, no una inventada para los tribunales o los periódicos». En ese momento, los tres tuvieron sus teléfonos sonando al mismo tiempo. Un mensaje de Robert Hartman. «Peter se ha escapado. Noah se distrajo y yo me alejé para hacer una llamada. Cuando volvimos, se había ido. Ten cuidado». Adele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Podría venir aquí», dijo, mirando hacia las puertas de la galería. «Entonces estaremos preparadas», replicó Sofía,
sacando una pequeña pistola del cajón de su escritorio. Al notar la mirada de sorpresa de Adele, se encogió de hombros. Después del robo de la primavera pasada, decidí que era mejor estar tranquila. Vincent se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura. No creo que venga por aquí. Es más probable que se dirija a sus cuentas bancarias, las que tu padre no conoce. ¿Peter tiene cuentas secretas? Adele parecía sorprendida. Todo el mundo involucrado en negocios turbios las tiene, asintió Vincent. La única pregunta es si ha tenido tiempo de transferir allí una cantidad importante de fondos de la empresa. El teléfono de Sofía volvió a sonar. Esta vez, la persona que llamaba era desconocida. «Es Mary Wilson», dijo la secretaria de Peter cuando Sofía contestó y puso el altavoz. «Necesito hablar con Adele. Es importante». «¿Qué te hace pensar que querría hablar contigo?», preguntó Sofía con frialdad. «Porque tengo información sobre hacia dónde se dirige Peter», respondió Mary, «y sobre lo que planea hacer». Hubo una breve pausa. Adele cogió el teléfono de las manos de su amiga. «Te escucho». «Está de camino al aeropuerto», dijo Mary rápidamente. «Tiene reservado un vuelo privado a México. Dijo que recogería el dinero del alijo de tu casa antes de irse». «¿Qué dinero?». Adele se puso tensa. «No hay ningún alijo en nuestra casa. Dinero en efectivo, joyas, documentos para cuentas en el extranjero», enumeró Mary. «Lo guarda todo detrás de un panel falso en su estudio, detrás de la librería». Adele miró a Vincent, que ya estaba marcando un número en su teléfono. «Voy a llamar a Robert», dijo. «Tenemos que interceptar a Peter antes de que llegue a casa». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Adele, volviéndose de nuevo hacia Mary. «Después de todo lo que ha pasado», había amargura en la voz de Mary. «Porque soy tan víctima de sus mentiras como tú. Nos utilizó a las dos, Adele. A ti por tu nombre y tu herencia. A mí por el acceso a documentos y la ayuda en sus maquinaciones. No quiero que se salga con la suya». Cuando terminó la llamada, Adele se volvió hacia sus amigas. «Tengo que irme a casa, ahora mismo». «Podría ser peligroso», advirtió Sofía. «¿Y si es una trampa? ¿Y si están conspirando?». «Entonces llamaremos a la policía», dijo Adele con firmeza, recogiendo su bolso de la mesa. «Pero tengo que verlo por mí misma. 8 años viviendo en una casa con un escondite que desconocía. 8 años durmiendo en la misma cama con un hombre al que resultó que no conocía de nada. Quiero ver por fin la verdad, por desagradable que sea». Vincent se puso la chaqueta. «Voy contigo, y Robert se reunirá con nosotros allí. Ya está llamando a la policía». Sofía abrazó con fuerza a su amigo. «Ten cuidado. Y recuerda, pase lo que pase, es solo el final de un capítulo de tu vida, no de todo el libro». Al salir de la galería, en la fresca noche, Adele se miró la pulsera que llevaba en la muñeca, la auténtica, la que le había devuelto su padre. Ya no le parecía un símbolo de tradición familiar o de generaciones pasadas. Ahora era un símbolo del despertar, doloroso pero necesario. La casa de los Schwartz parecía inusualmente oscura y silenciosa cuando Adele y Vincent llegaron en coche. Las luces solían estar encendidas en el estudio de Peter o en el salón, donde le gustaba trabajar hasta altas horas de la noche. Ahora la mansión parecía muerta. No había luces en las ventanas ni movimiento detrás de las cortinas. «Fuimos los primeros en llegar», comentó Vincent, echando un vistazo al camino de entrada vacío. «Ni Peter, ni tu padre». Adele salió del coche, sintiéndose extrañamente distante. Esta casa, que había sido el centro de su vida esta misma mañana, parecía ahora el escenario de una obra de teatro ajena. Sacó las llaves del bolso, pero se quedó inmóvil, dudando si abrir o no la puerta. «¿Y si Mary mintió?», preguntó, volviéndose hacia Vincent. «¿Y si no hay ningún alijo dentro y esto no es más que otra manipulación?». Vincent le quitó suavemente las llaves de la mano. «Entonces lo sabremos con seguridad. Yo iré primero».
La casa los recibió con frialdad y silencio. Adele encendió la luz del vestíbulo y el entorno familiar adquirió claridad. Una mesa antigua con fotos familiares, cuadros en las paredes, un jarrón de flores marchitas que nadie había cambiado en días. Vincent avanzó escuchando con cautela. «Parece que estamos solos», dijo tras una breve inspección de la planta baja. «¿Dónde está tu despacho?» Adele lo condujo a través del salón hasta la pequeña habitación que utilizaba para trabajar y leer. La estantería que Mary había mencionado ocupaba toda la pared opuesta a la ventana, una sólida estructura de madera oscura repleta de publicaciones antiguas sobre arte y arqueología. «Dijo que el alijo está detrás», pronunció Adele mientras se acercaba al mueble. «Pero no veo cómo puede echarse hacia atrás. Está fijado a la pared». Vincent examinó el armario con cuidado, pasando las manos por los paneles de madera. «Suele haber un mecanismo en casos así», murmuró. «Algo que activa una puerta o un panel oculto». Mientras estudiaban el armario, se oyó el ruido de un coche que se detenía fuera. Adele miró por la ventana. «Es papá», exhaló aliviada. Robert Hartman entró en la casa con la energía de un hombre de la mitad de su edad. Le seguía un policía de paisano, un hombre corpulento de mirada atenta. «¿Peter aún no ha aparecido?», preguntó Robert, echando un rápido vistazo a la habitación. «No», respondió Adele. «Estamos intentando encontrar el escondite del que hablaba Mary. Dijo que estaba detrás de la estantería». El policía se acercó a la estantería, evaluando profesionalmente la estructura. «Detective Ramírez», se presentó. «Estoy especializado en delitos financieros. El señor Hartman me habló de la situación». Empezó a revisar metódicamente los libros de las estanterías, tirando ligeramente de cada uno. «Normalmente estos alijos tienen una palanca disfrazada de algo mundano», explicó. «Un libro que no se desliza hacia afuera del todo, o un objeto decorativo que se puede girar». Adele se quedó paralizada de repente, como si recordara algo. «Espera», dijo, acercándose a la última fila de libros. «Peter me regaló una edición antigua de Historia de la Arquitectura por mi aniversario. Insistió en que se quedara aquí, aunque violaba mi sistema de catalogación». Se inclinó y pasó la mano por el lomo del pesado libro encuadernado en cuero. El libro no se movió, pero cuando Adele apretó con más fuerza, se oyó un chasquido silencioso. Parte del armario se apartó lentamente, revelando un pequeño nicho oculto tras un falso panel. El escondite contenía una caja fuerte compacta. Ramírez silbó. Impresionante. Su marido se tomaba en serio la seguridad. «¿Puedes abrirla?», preguntó Robert acercándose. El detective negó con la cabeza. «No sin una orden judicial o el consentimiento del propietario. Técnicamente es propiedad del señor Schwartz». «La casa está registrada a mi nombre», objetó Adele. «Por acuerdo prenupcial. Todo lo que hay en ella es propiedad conjunta». Ramírez asintió. «En ese caso, si insistes en abrir la caja fuerte como copropietaria, no veo ningún impedimento legal». «Insisto», dijo Adele con firmeza. Mientras el detective trabajaba en la caja fuerte, Robert se llevó a su hija aparte. «¿Estás segura de que quieres ver lo que hay dentro?», preguntó en voz baja. «Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver». «Después de esta noche, ya no le temo a la verdad», respondió Adele. «No importa lo amarga que pueda ser». La caja fuerte se dio con sorprendente facilidad. Dentro había montones de dinero en efectivo en varias divisas, varios pasaportes a nombre de Peter con diferentes apellidos, memorias USB y una carpeta de archivos. Ramírez extrajo metódicamente el contenido, comentando cada cosa. «Unos $50,000 en efectivo», dijo, contando el dinero. 3 pasaportes falsos, documentos de cuentas en paraísos fiscales en Belice y las Islas Caimán. Abrió uno de los sobres, hojeó rápidamente el contenido y se lo tendió a Adele. «Creo que deberías ver esto».
Dentro había fotografías de Adele y su padre, tomadas aparentemente sin su conocimiento, fuera de la universidad, en restaurantes, en exposiciones. Cada una iba acompañada de una nota con la fecha, la hora y una breve descripción de la actividad. ¿Nos ha estado siguiendo? Adele sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Eso parece, asintió Ramírez. Es el típico dossier que los investigadores privados recopilan para sus clientes. En ese momento, oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose. Todos se quedaron inmóviles. Luego se oyeron pasos silenciosos en el pasillo. ¡Policía!, dijo Ramírez en voz alta, saliendo del despacho con la pistola preparada. «Quédense donde están». Mary Wilson apareció en la puerta del despacho. Levantó las manos al ver el arma. «No disparen», dijo con calma. «Estoy aquí para ayudar». Robert se adelantó. «¿Cómo has entrado en la casa?» «Tengo una llave», respondió Mary, sacando un llavero de su bolsillo. «Peter me dio un juego de repuesto hace unos meses. Dijo que era por si necesitaba algo de la casa cuando Adele no estuviera». Adele sintió que los últimos vestigios de su vida anterior se convertían en polvo. Mary, al notar la expresión de su rostro, se ablandó. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «No me había dado cuenta de lo lejos que había llegado hasta que te he visto la cara esta noche. Peter siempre decía que estabas al tanto de sus asuntos financieros, que teníais un matrimonio de negocios». «¿Dónde está ahora?», preguntó Ramírez, guardando la pistola. «De camino al aeropuerto, creo», respondió Mary. «Me llamó hace 20 minutos, pidiéndome que trajera su pasaporte y los papeles de su cuenta aquí, al escondite. Dijo que no podía arriesgarse a presentarse él mismo en la casa». Ramírez sacó su teléfono. «Tenemos que contactar con la seguridad del aeropuerto inmediatamente. Tenemos una causa probable para detenerle». Mientras el detective hacía la llamada, Adele miró atentamente a Mary. «¿Por qué elegiste ayudarme a mí y no a él? Después de todo estabais cercanos». Mary le sostuvo la mirada. «Porque reconocí la forma en que habla de mí cuando no estoy cerca. Uno de tus vecinos le grabó hablando por teléfono durante una fiesta la semana pasada. Peter me llamó herramienta necesaria y habló de cómo se desharía de mí cuando ya no le fuera útil». Sacó el teléfono del bolso y encendió la grabación. La voz de Peter, ligeramente distorsionada pero reconocible, hablaba fríamente de cómo utilizaba a una secretaria ingenua para acceder a documentos confidenciales de la empresa. El detective Ramírez puso fin a la conversación y se volvió hacia ellos. «El aeropuerto ha sido alertado. Si Peter Schwartz se presenta allí, será detenido». «¿Y ahora qué?», preguntó Adele mirando el contenido del alijo de su marido extendido ante ellos. «Ahora», respondió Robert, rodeando con el brazo los hombros de su hija, «empieza el largo proceso de la justicia. Y tu vida, Adele». Las luces de la casa de Robert Hartman estaban encendidas, a pesar de lo tarde que era. Adele estaba sentada en una silla junto a la chimenea, envuelta en la tela escocesa que recordaba de su infancia. Estar en casa de sus padres después de todo lo que había pasado era extrañamente tranquilizador, como si hubiera regresado a un puerto seguro después de una tormenta. Robert entró en la habitación con 2 tazas de té. «Ha llamado Ramírez», dijo, sentándose frente a su hija. «Peter ha sido retenido en el aeropuerto. Intentó volar con uno de los pasaportes falsos». «¿A qué se enfrenta?», preguntó Adele, aceptando la taza. «Falsificación de documentos, fraude, blanqueo de dinero», enumeró Robert. «Combinados de 5 a 10 años, dependiendo de cómo lo resuelvan sus abogados». Adele se quedó callada, mirando el fuego. Los acontecimientos de las últimas 24 horas parecían irreales, como fragmentos de la vida de otra persona entretejidos al azar en la suya. «No siempre fue así», dijo por fin. «¿O es que yo no quería verle de verdad?». Robert suspiró.
La gente rara vez cambia drásticamente, Adele. La mayoría de las veces simplemente dejan de ocultar quiénes son en realidad. Se levantó, se acercó a la estantería y sacó un viejo álbum de fotos. ¿Recuerdas el día que trajiste a Peter a esta casa por primera vez? Adele asintió. Había sido un soleado día de primavera. Peter había encandilado a todo el mundo con su erudición y encanto, a todos menos a Robert. Investigué un poco después de vuestro compromiso, admitió Robert mientras abría el álbum. La historia de Peter sobre su pasado me pareció demasiado resbaladiza. Le entregó a su hija un recorte de periódico amarillento anidado entre las páginas. Un artículo del periódico de la universidad, fechado 12 años antes. Estudiante expulsado por falsificación de documentos y plagio académico. Pierce Schwartz, leyó Adele el nombre en el artículo. No Peter. Se cambió el nombre poco después, asintió Robert, cuando se trasladó a otra universidad. Empezó de cero. Adele dejó el recorte a un lado. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Lo intenté, le recordó Robert con suavidad. Pero estabas tan encaprichada con él, tan segura de que yo solo tenía prejuicios contra tu elección. Al final, decidí que tal vez él realmente había cambiado, que merecía una segunda oportunidad. Adele recordó su conversación antes de la boda, las advertencias de su padre que ella había tachado de paternidad sobreprotectora. ¿Lo sabía mamá? Ella preguntó. Sí, asintió Robert. Por eso insistió en el acuerdo prenupcial. Quería protegerte, pero no quitarte el derecho a elegir. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Adele se acercó a la ventana y observó cómo los primeros rayos de sol tocaban el jardín. Todos estos años, dijo en voz baja, creí que estaba construyéndome una vida, pero en realidad vivía en un decorado creado por Peter. Robert se puso al lado de su hija. No todo era mentira, Adele. Tus logros son reales. Tu trabajo en la universidad, tus investigaciones. Todo lo creaste tú, no él. Adele se tocó la pulsera de zafiro que llevaba en la muñeca. Ahora entiendo por qué mamá la apreciaba tanto. No es solo una joya. Es un recordatorio de quiénes somos realmente, nuestras raíces, nuestra esencia. Berta siempre decía que los verdaderos valores no se pueden robar, sonrió Robert. Puedes llevarte un objeto, pero no su valor. El teléfono de Adele vibró. Un mensaje de Vincent. Tengo que ir al juzgado, dijo, leyendo el mensaje. Hay una vista preliminar programada para el caso de Peter. Vincent dice que se requiere mi presencia. ¿Estás lista para eso?, preguntó Robert. ¿Para enfrentarte a él? Adele se enderezó y había un brillo duro en sus ojos. Más que eso, es hora de terminar este capítulo y empezar a escribir uno nuevo. Abrazó a su padre, agradecida por su sabiduría y paciencia. El sol había salido por completo, inundando la habitación con la luz dorada de un nuevo día. El juzgado del condado de Green Bay era un imponente edificio de piedra gris que parecía desprender un aire de implacable justicia. Adele subió los anchos escalones, sintiendo las miradas de los periodistas congregados en la entrada. La historia del arquitecto acusado de un gran fraude se había convertido en una sensación en los medios de comunicación locales. Vincent la esperaba en el vestíbulo. Su rostro, habitualmente relajado, parecía tenso hoy. Peter ha llegado a un acuerdo con la investigación, dijo en lugar de saludar. Sus abogados han estado trabajando toda la noche. ¿Qué significa eso?, preguntó Adele mientras caminaban por el pasillo de mármol hacia la sala de conferencias. Se declara culpable a cambio de una condena reducida, explicó Vincent. 3 años en lugar de los 10 potenciales. Pero hay una condición, que indemnice a todas las víctimas, incluida usted. Adele hizo una pausa. ¿Quiere pagarte? No exactamente, Vincent negó con la cabeza. Dexter Parker insiste en que se le indemnice por los fondos invertidos en River Point.
El banco exige la devolución de los préstamos, y tu firma es necesaria para confirmar que, como cónyuge, estás de acuerdo con los términos del trato. Adele sonrió. Irónico. Ahora necesita mi firma de verdad. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Dexter Parker estaba sentado en primera fila. Su enorme figura irradiaba impaciencia e irritación. A su lado estaban los abogados del banco con carpetas de documentos. A un lado, Adele vio a Mary Wilson, modestamente vestida con un traje oscuro que no llamaba la atención. Cuando trajeron a Peter, Adele sintió una extraña punzada de lástima. Solo llevaba 24 horas detenido y ya parecía agotado. Había perdido el brillo y la seguridad en sí mismo. Sus miradas se cruzaron un instante y Adele vio en los ojos de Peter algo parecido al remordimiento o una hábil imitación de él. «Todo el material está preparado», dijo en voz baja la ayudante del fiscal mientras se acercaba a Adela. «Solo necesitamos su firma en el acuerdo y el juicio se completará hoy». Vincent cogió los documentos y los revisó rápidamente. «Aquí dice que renuncias a todas las reclamaciones contra Peter a cambio de la devolución de la casa y el reembolso de los fondos utilizados sin tu consentimiento». Adele desvió lentamente la mirada de los documentos a su marido. Él la miraba con una expresión que ella no podía descifrar exactamente, una mezcla de esperanza, súplica y extraño cálculo. «¿Puedo hablar con él a solas?», preguntó de repente. El fiscal dudó, pero luego asintió. 5 minutos en la consulta. Un agente estará en la puerta. La sala era un espacio pequeño con una mesa sencilla y 2 sillas. Peter se sentó frente a Adele, con las manos esposadas apoyadas en la mesa. «Gracias por aceptar reunirse», empezó. «Me doy cuenta de que no tenías por qué hacerlo». «¿Por qué, Peter?», preguntó Adele sin rodeos. «¿Por qué hiciste todo eso? La falsificación, el robo, el seguirme a mí y a mi padre. ¿Por qué?». Bajó los ojos. «Empecé poco a poco. Un pequeño engaño aquí, una pequeña mentira allá. Luego se convirtió en una necesidad. Cada nueva mentira requería la siguiente para sostener toda la estructura». «¿Y Mary?», Adele preguntó en voz baja. «¿También formaba parte de la construcción?». Peter levantó la vista. Mary era útil. Conocía los documentos, podía ayudar con las falsificaciones, y lo único que quería a cambio era perspectiva y reconocimiento, y un poco de atención. Adele negó con la cabeza. «¿Y la pulsera? ¿Por qué le diste mi pulsera?». Una leve sonrisa rozó sus labios. «Porque no paraba de hablar de lo celosa que estaba de tu posición y de tus cosas. Quería igualarte a sus ojos. Una estupidez, lo sé». Adele miró a su marido con atención, tratando de reconocer la verdad detrás de sus palabras. 8 años de matrimonio le habían enseñado a ver a través de sus máscaras, pero ahora no podía decir con certeza si era sincero. «Firmaré el acuerdo», dijo por fin. «No por ti, sino por mí. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante». Peter asintió. «Gracias. Y lo siento, Adele. De verdad que lo siento». Cuando regresaron a la sala, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Adele se acercó a la mesa del fiscal y cogió los papeles y el bolígrafo. Antes de firmar, miró a los presentes. Dexter con su fría mirada calculadora, Mary con su mezcla de culpa y alivio, Vincent con su apoyo silencioso. «Al firmar esto», dijo lo bastante alto para que todos la oyeran, «no perdono. Me estoy liberando». El bolígrafo se deslizó por el papel, dejando una firma clara y segura, un símbolo del final de una vida y el comienzo de otra. 6 meses después, la galería de Sophia Crawford brillaba con luces y se llenaba de las voces de los invitados reunidos para la inauguración de una nueva exposición. «Fragmentos y reflejos» era el título de la muestra, en la que se exhibían obras de jóvenes artistas de Wisconsin. Adele se detuvo ante la instalación central,
un espejo roto recompuesto de modo que cada fragmento reflejaba la realidad desde un ángulo diferente. Simbólico, ¿verdad?, pronunció Vincent, acercándose a ella con 2 copas de champán. Destruido, pero recreado. Ya no es lo que era, pero es hermoso a su manera. Adele sonrió y aceptó la copa. Su relación se había convertido en algo más que una amistad con el paso de los meses, pero ambos se tomaron su tiempo, conscientes de que la curación llevaba su tiempo. Sofía se ha superado a sí misma, dijo Adele, mirando alrededor de la galería. La exposición ya ha recibido excelentes críticas. También su nueva monografía, comentó Vincent. He visto la crítica en el New York Times. Es delirante. Adele sacudió la cabeza avergonzada. Su libro sobre la evolución de los estilos arquitectónicos, en el que había estado trabajando durante los últimos años, había salido a la venta hacía un mes y, efectivamente, había sido bien recibido en los círculos académicos. Sofía se unió a ellos, radiante por el éxito de la velada. Ya se han vendido 3 obras y la velada no ha hecho más que empezar, informó orgullosa. ¿Y sabéis quién ha hecho la mayor compra? Dexter Parker. ¿Dexter? Adele se maravilló. No creía que le interesara el arte moderno. No le interesa, sonrió Sofía. Pero está muy interesado en enmendar su papel en la historia de Peter. El escándalo público ha hecho mella en su reputación. Mencionar el nombre de su ex marido ya no provocaba en Adele emociones dolorosas. El tiempo y el trabajo habían hecho su trabajo, convirtiendo el dolor agudo en tranquila sabiduría. Hablando de escándalos, dijo Vincent señalando su teléfono, Mary Wilson ha recibido una oferta de una editorial para escribir un libro sobre el fraude financiero en el mundo de los negocios. El título provisional es A ambos lados del engaño. Espero que cuente la verdadera historia, comentó Adele. Su testimonio ayudó a desentrañar los entresijos de las tramas financieras de Peter. Robert Hartman apareció en la puerta de la galería, apoyado en su bastón. Un reciente ataque de artritis había afectado a su movilidad, pero no a su agudeza mental. A su lado estaba Noah Hammond, cuyo reportaje sobre la corrupción en el sector de la construcción de Green Bay le había valido un premio regional de periodismo. Padre. Adele se acercó a él y lo abrazó suavemente. No estaba segura de que vendrías. ¿Y perderme el triunfo de tu hija y su amiga? Robert sonrió. Jamás. Además, quería agradecer personalmente al señor Hammond su trabajo. Noah asintió avergonzado. Todos los materiales que nos proporcionó fueron de un valor incalculable para la investigación. Sin ellos, la historia de Peter Schwartz, o Pierce, como solían llamarle, nunca se habría resuelto del todo. La velada continuó, llena de conversaciones y reuniones. En un momento dado, Adele se hizo a un lado, observando a la gente que se arremolinaba en el espacio de la galería. Sentía una extraña paz al contemplar aquella vorágine de vida de la que volvía a formar parte. ¿En qué estás pensando?, preguntó Vincent, uniéndose a ella junto a la ventana. En la herencia, respondió Adele, tocándose la pulsera de zafiro que llevaba en la muñeca. No solo en las posesiones materiales, sino en lo que transmitimos, nuestras experiencias, nuestra sabiduría, nuestros errores. Vincent le cogió la mano con suavidad. Tu legado está empezando a tomar forma, Adele. La historia con Peter es solo un capítulo en el libro de tu vida. ¿Sabes lo que es asombroso? Adele se volvió hacia él. Ya no me siento víctima de un engaño. Estoy agradecida por esta experiencia, por extraño que suene. Me enseñó a ver la verdad, incluso cuando está oculta tras una hermosa fachada. Volvieron con sus invitados y la velada continuó. Más tarde, cuando la mayoría de los visitantes se habían dispersado, Adele, Sofía, Vincent y Robert se reunieron en una pequeña habitación detrás de la galería. Sofía sacó una botella de vino añejo y lo sirvió en copas.
Por los nuevos comienzos, dijo Robert alzando su copa, y por los viejos valores que nos mantienen en el buen camino. Brindo por la verdad, añadió Sofía. Por incómoda que sea. Por el arte, sonrió Vincent, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Adele miró a la gente que tenía cerca, a la pulsera de zafiro que brillaba en la penumbra, a su vida, que se había enriquecido y profundizado a pesar de las pruebas. Por la herencia, dijo, no por lo que recibimos, sino por lo que creamos. Sus copas se tocaron y el tintineo del cristal sonó como la promesa de un